Hola, muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo un tema nuevo de la filatelia mexicana, relativamente nuevo, ya que se inició en 1990 y hasta la fecha. Son etiquetas postales de franqueo que tienen una producción por medios electrónicos. Estas etiquetas se empezaron a utilizar primero en Suiza, hace como unos 20 o 30 años atrás, y después paulatinamente fueron migrando a todos los sistemas postales de todo el mundo. Para México, inició en el año 1990, como comentaba, y ha tenido distintas presentaciones, distintas marcas, distintas máquinas, que procuraré dar un bosquejo general para que se pueda conocer este tipo de material postal que, como bien comentaba hace un momento Jorge Weiss, que nos acompaña aquí, hoy es nuevo, pero dentro de 50 o 100 años será ya un material con cierta antigüedad. Em, Quiero dar un reconocimiento especial a Henry Márquez y a Alfonso Molina, quien amablemente organizaron este evento a casi ya, bueno, cerca de 2 años y cerca de las 400 presentaciones. Igualmente, un agradecimiento especial a la Federación Interamericana de Filatelia y a la Federación Internacional de Filatelia. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Voy a dar un contexto general de las primeras máquinas, de cómo se empezaron a fabricar, en qué lugares están. Después vamos a ver las emisiones postales que ha tenido México en sus distintas marcas. Primero las Clusendorf, después Frama Grande, Frama Chica, Frama Original y finalmente el Sistema Integral de Operación CIO. En abril 16 de 1990 se emitieron las primeras etiquetas Clusendorf, y como ya lo mencioné, en muchos países alrededor del mundo. El catálogo Migel es el catálogo que específicamente clasifica estas emisiones a nivel global y les ha dado un orden y una interpretación bastante buena. Ha emitido ya 3 catálogos, el último a color, en donde se pueden ver las distintas emisiones de todos los países. Para México empezó como lo mencionó, con las Clusendorf, lo cual identificó con la letra K. Después las Frama, que son unas etiquetas grandes y luego otras pequeñitas, y después las Framas original. Y finalmente, hoy en día, el Sistema Integral de Operación, que es el que opera a nivel nacional y está no solamente emitiendo este tipo de etiquetas, sino que emite también otros tipos de usos postales o de material postal, como acuses de recibo, etiquetas de registrado, etiquetas de seguimiento y un sinnúmero de controles internos para registrar la contabilidad interna del correo completo. Muestro una fotografía de las primeras máquinas que se empezaron a utilizar de la marca Clusendorf. La compañía Clusendorf fue fundada en Alemania y ha cambiado pues por varias manos este negocio. Primero se basó en Berlín, en Kasselhorst. Sin embargo, su fundador, Heinrich Clusendorf, tuvo que hacer bastantes cambios a la denominación, después la volvió una compañía. Entre los 80 y los 90 volvió a cambiar de denominación y finalmente se tuvo que diversificar con otras compañías, según veremos ahora. Aquí muestra una fotografía de donde estaba situada la fábrica en Alemania. La compañía se fundó en 1913, como ya lo comenté, y Heinrich era el gerente de operaciones del correo alemán y finalmente pues se separó, montando una compañía por su cuenta. Mantuvo el contacto y desarrolló diversos aplicaciones mecánicas y electrónicas para el correo alemán por décadas. En 1995, con 158 empleados, desafortunadamente la empresa cayó en bancarrota
y fue motivo de reestructuración hacia la fecha. Precisamente en 1995 se dejaron de surtir estas etiquetas Klusendorf para México y esta fue la razón por la cual empezó a utilizarse el sistema Frama. La compañía después la tomó su competidor, Nagler, y quien nuevamente cayó en insolvencia y tuvo que vender en partes la compañía. Y pues bueno, la compañía siempre estuvo físicamente en el distrito de Berlín desde los años 40 hasta su cierre en el 2001. La primera máquina Klusendorf que se utilizó, aquí pueden ver sus partes internas en la fotografía de la derecha, fueron los modelos 696 y 829, en donde se metía un rollo de papel que ustedes pueden ver impreso con las etiquetas y la máquina electrónicamente se le iba indicando el porte que debería indicar la etiqueta a utilizar y se imprimía por un mecanismo interno y a una contabilidad interna. Estas máquinas se empezaron a utilizar en dos oficinas postales principalmente, la oficina de Prado Norte en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, igual de la Ciudad de México. Para Frama es una empresa que empezó en 1970, tiene una diversificación de servicios mucho más amplia, es una compañía suiza y pues bueno, ofrece sistemas de procesamiento de correo, no sé, una serie de aplicaciones generales que van relacionadas con el correo de manera electrónica. El grupo tiene 300 empleados y específicamente los empleados de la compañía son 100. Exporta el 85% de sus productos y es por eso que atiende pues a más de 100,000 clientes y maneja un volumen de 400 millones de euros. Tiene certificaciones de ISO 9001 y 27000 que le dan una seguridad para poder operar permanentemente. Quisiera irme ahora a otro tipo de etiquetas con las Frama, que son las que están sustituyendo a las Klusendorf ante su bancarrota y no hubo oportunidad que siguiera dando el servicio para el Servicio Postal Mexicano, en donde estas Frama grandes son etiquetas de tipo rectangular. Se puede ver aquí una en la máquina inferior izquierda, en donde a partir de 1992 empezó con la máquina FE 1810, en donde podría tener una aplicación, pero diferente. Ya no solamente las utilizaban los empleados postales. A su derecha ven una etiqueta Frama corta con una tarjeta máxima, en donde es una fotografía original de la máquina que se empezó a utilizar en el correo mexicano. Y la gran variedad es que ahora eran autodispensables, esto es, uno podía introducir monedas en la parte superior, marcaba el porte específicamente de la etiqueta que quería obtener, la etiqueta se depositaba en la ventanilla inferior y la tomaba uno para poderla utilizar. Estas se instalaron en oficinas postales, en tiendas de papelería, supermercados, en el metro, en las estaciones de autobús, de aeropuertos y en sitios arqueológicos principalmente. Esta es una fotografía de igual manera de una de las máquinas instaladas en el metro y bueno, pueden ver con mayor claridad el tipo de máquina que se estaba utilizando. Después, en octubre 9 del 2008, se replantearon y se reemplazaron todas las máquinas anteriores que tenían, ya que no siguieron el contrato con Frama. Se empezó a utilizar el sistema integral de operación y, bueno, este sistema integral de operación tiene la peculiaridad o la característica principal que podemos tener un trazado de toda la línea desde que se emite la etiqueta, se entrega a la oficina postal y después tiene todo el recorrido hasta la entrega al beneficiario de la pieza. Aquí podemos ver las principales partes de este sistema en donde, bueno, tiene una balanza, tiene de izquierda a derecha es una balanza para pesar la carta, inmediatamente da el porte y al país donde va a indicarse. Viene
unos sistemas de impresión y en la que está justo antes del monitor, ahí se imprime la etiqueta. Es importante ver que en este periodo es un periodo sumamente inflacionario, en donde México trata de estabilizar su moneda y hay varios cambios específicos. Lo menciono por el uso de las tarifas que se empezaron a dar. Simplemente de junio de 1990 a junio del 2002 tenemos 2, 4, 6, 8, 9 cambios de tarifa postal. Un cambio en la denominación de la moneda, también en donde hasta el 31 de diciembre de 1992 se utilizaron los viejos pesos, hasta la tarifa 47. Después hubo la transición a los nuevos pesos, con una N frente al símbolo de dinero, y posteriormente, a partir de enero del 96, se utilizó nada más el símbolo de dinero con la palabra pesos. Es importante ver esta complejidad del manejo de tarifas y portes que nos da una diferenciación respecto a otras épocas. De 1975 hasta el año 2000 prácticamente una devaluación incremental en México que complicó mucho el manejo de las tarifas postales y todas las piezas. Bueno, vamos a empezar con las Krusendorf, Farma Chica, Farma Grande, Original y SIO, como ya lo mencioné. En las Krusendorf hay 6 tipos principales, los cuales están clasificados por el año de emisión, que va desde 1990 hasta el 93. Se caracterizan por una águila impresa, que era el logotipo del Servicio Postal Mexicano en ese entonces, y las 3 primeras son águilas grises, águilas cafés, y las 3 últimas son águilas grises. Es importante también ver que hay distintas respuestas a la luz ultravioleta y van variando de acuerdo a la emisión del tipo de papel con el cual se fabricaron estas etiquetas. También hay que ver que hay distintas placas o tamaños de la impresión. Yo basé mi estudio en la palabra mexicano de la misma etiqueta, lo cual lo van a ver posteriormente, y el largo de esa impresión en texto va de 12.7 hasta la última impresión, que va a una placa de 13.1. Estas son las etiquetas, estas son muestras que se fabricaron en Alemania, y otra muestra en la parte inferior, igual, que se generó en Alemania, y pues bueno, con algunas características ya de la luz ultravioleta. Finalmente, para hacer la impresión de las etiquetas en gris, de las águilas en gris, es una muestra italiana que también se presentó al Servicio Postal Mexicano para su producción. Estas las presento porque fueron prácticamente los diseños finales que se utilizaron para estas emisiones. Vamos a empezar con la primera. Es un águila café. Vienen las características principales, las medidas. Es un papel satín cremoso con 4 perforaciones. Las perforaciones estaban en la parte superior e inferior, 2 y 2, los cuales se montaban en un carril para tener un avance de la etiqueta, como se vio en la máquina abierta que presenté al principio. De las gomas son lisas ámbar brillante. El texto, bueno, Servicio Postal Mexicano, y aquí en la palabra mexicana es donde mido la placa de impresión de cada uno de estos. Voy a presentar algunos usos postales para darle alguna diversidad a la presentación. En este caso es el primer uso, el 16 de abril del 90, en donde es una carta con el porte local, que va de la Ciudad de México, Distrito Federal, en la oficina 10, precisamente donde se utilizaron las primeras etiquetas, donde estaba la máquina, a la ciudad de Irapuato, dentro de México. Otro ejemplo, en donde tenemos portes combinados, específicamente, con denominaciones en antiguos pesos, y donde se podía combinar si uno tenía estampillas previas para poder incrementar el porte. Es importante ver que no sé cómo están elaboradas las impresiones de estas etiquetas, que al momento de sacar una fotografía o un scan o algún medio de reproducción, si ustedes se fijan, las líneas las distorsiona. Están hechas a propósito así, precisamente para evitar unos mecanismos de falsificación.
Este es otro ejemplo de en la conmemoración de los 25 años de un primer vuelo, creo que a Mauricio le va a interesar, en donde, bueno, es un vuelo México-Frankfurt y se utilizaron también estas etiquetas desde la Ciudad de México. También presento otro ejemplo en donde hay un envío a una lista de porte restante, donde no encontraron a la persona, ya no estaba viviendo en Holanda, y pues bueno, la carta fue reenviada a Luxemburgo, pero utilizando también algunas etiquetas adicionales para complementar porte y pues al parecer alguna multa en especial que se tuvo. Aquí muestro distintos variedades que se pueden decir que fueron identificadas en el estudio. Los voy a presentar de manera general, no quise ser tan detallado por si no la presentación se extendería, pero pues bueno, hay roturas de placa en la segunda etiqueta en la parte de arriba al centro. eh, en esta parte tenemos una rotura de placa. En esta parte tenemos una numeración de cada 5 etiquetas, donde va un folio al reverso del lado de la goma. Hay variaciones de fluorescencia. Hay dobles impresiones. Sin impresión en donde a lo mejor el gomígrafo no alcanzó a golpear la etiqueta. Y usualmente van a 4 posiciones las impresiones de los valores faciales. Pongo aquí la máquina cancela con asteriscos, donde no va un número, este es de 5 centavos o 5 pesos, 50 pesos y después 500 pesos. Y conforme va creciendo el número de dígitos, va eliminando el número de asteriscos a cancelar. El segundo tipo, como les comentaba, es la etiqueta gris. Vuelvo a mostrar aquí la muestra italiana, en donde bueno, presenta las más características en diseño. Sin embargo, empiezan a haber diferencias en los tipos de papel que se están utilizando permanentemente. Aquí nada más es ver que hay 2 placas en la palabra mexicano, 12.7 y 13.1, y son las mismas características en medición principalmente. Hay algunos errores específicamente que se daban a veces, se atoraban las etiquetas con este mecanismo y pues se daban dobles impresiones de los valores faciales. Aquí vemos un ejemplo en un servicio a nivel local, en donde están mandando impresos específicamente desde la Ciudad de México y para el sur de la Ciudad de México, dentro de la colonia, no, perdón, la delegación Mixquic, que hoy se llaman alcaldías. Otro uso postal podría ser para el complemento de portes. En algunos casos, algunas compañías tenían registros postales con permisos para cierto porte que ya tenían pagado y era mucho más complicado ir a modificar el permiso, y si hubo un incremento de tarifa, lo que hacían es que compraban una etiqueta para complementar el porte y hacer mucho más eficiente la entrega, ya que el cambio del registro postal podría tardar hasta meses y pues imposibilitaba a estas compañías para que pudieran distribuir su papelería postal. En este caso es la promoción de una casa bella, una casa de arte, en donde mandaba catálogos específicamente y pues por las fechas era muy importante que llegaran a tiempo. Es otro uso postal en donde es originada en el aeropuerto, donde siempre hubo máquinas de esta naturaleza, y es una carta pues registrada. Quisiera hacer notar aquí los cambios, no lo he mencionado mucho, pero viene el tipo de tarifa que estaban utilizando en cada ocasión. Aquí ya estamos utilizando 2.900 viejos pesos. Otro ejemplo igual, pero con envío a Canadá. Otro envío hacia Alemania. Y pues bueno, la oficina postal trataba de dar el servicio de manera permanente con los distintos sellos que tenía cada caja, ¿sí? Y algunos sellos pues de registrado, en donde aquí utilizan un cancelador en caja y un gomígrafo para dar un servicio postal aéreo con este tipo de máquinas. Otra más hacia Australia,
Y pues bueno, simplemente comentarles que muchas veces este tipo de material se podía conseguir y se podían emitir las etiquetas y uno se las podía llevar a las compañías o a casa y después posteriormente utilizar estas etiquetas para poder portear. Este es un sobre con ventana de celofán, en donde no, bueno, desafortunadamente venía dentro de la carta, se sacó, pero quedó aquí. Hay un servicio buzón expreso, que son unos buzones especiales que se utilizaron en la época de los 90 y yo calculo hasta 2005 aproximadamente, antes de que entrara el CIO, en donde se agilizaba la correspondencia para poderla utilizar. Hoy en día están en servicio, pero no tienen ya prioridad en el envío de las cartas, sino simplemente son pues mecanismos de depósito. Del mismo modo, se utilizaron en casas comerciales. Liverpool es una casa comercial bastante grande aquí en la Ciudad de México, en donde se utilizó en algunas ocasiones para la distribución de estados de cuenta. Igual algunas variedades que estamos viendo aquí. La más importante en esta es que la placa arriba hacia la izquierda mide 13.1 milímetros. En algunos casos, etiquetas que son de fin de rollo, que ya no alcanza la máquina a imprimir desde la parte que tiene el rollo montado a su izquierda hacia la banda de impresión, ¿no? En algunos casos tenemos desplazamientos de las impresiones del águila y pues bueno, eh, impresiones parciales de los valores faciales y pues bueno, otro tipo de variedades que podemos identificar aquí. Un uso postal, que sea igual dentro de la Ciudad de México, un cancelador de buzón expreso. Desafortunadamente está muy ligero la tinta que utilizaron para esto. Sin embargo, va internamente dentro de la Ciudad de México. Vámonos a la etiqueta Frama Grande. Estas etiquetas igual son todas muy similares en la trama que se utiliza. Tienen impresiones del valor facial en viejos pesos en su inicio y después en nuevos pesos de acuerdo a la fecha que se utilizaron. No tienen marcos en alguna ocasión y otros sí. Y la respuesta a la luz ultravioleta va de naranja a azul en distintos casos. Aquí lo más importante es ver unas bandas que se utilizaron del lado derecho de la etiqueta que tienen distintos tamaños. Ese es el primer dato, es el largo de la barra, el segundo es el ancho y el tercero es el espacio entre las barras que se están utilizando. En un momento vamos a verlas, nada más dejo esta tabla como referencia que servirá para poder identificar las mismas. Si fijan, tiene clasificaciones, aquí hay 4 tipos principales. La primera, que son etiquetas con una trama en águila, es en diagonal. Son etiquetas que miden 72,5 por 32.5 milímetros. El papel crema con satinado. La goma es blanca, lisa. Y pues hay impresiones en rojo, perdón, en azul y gris para esta serie. Se fijan, vuelvo a insistir, las águilas en diagonal y el valor facial fue con tinta roja o rosa en algunos casos, a cinco posiciones. Distintos usos y pues para la clasificación yo estimo los primeros usos, para la primera el 17 de junio del 92, la segunda en marzo del 94 y para la tercera y la cuarta aproximadamente en 1997. Desafortunadamente en el correo no hay información, como mencionábamos hace rato, en las emisiones modernas usualmente hacen cambios a las emisiones o usos postales y no se documentan oportunamente dentro del correo y por lo mismo, pues para los que hacemos estudios de esta naturaleza no tenemos disponible información concreta. Son fechas aproximadas. Ustedes pueden ver, son etiquetas que no tienen un marco. Viene la palabra México, el valor facial y abajo la palabra correos. ¿Sí? Aquí vienen algunos ejemplos. Aquí viene una impresión parcial, desafortunadamente muy ligera, y pues con variaciones en la luz ultravioleta de acuerdo a la emisión. Aquí un 1, 1, 3 y 1, 2, ¿sí?
Igual usos postales hacia Australia, un registrado, otro interno para la Lotería Nacional, que es una fuente de material muy, muy importante aquí en México para poder analizar estas emisiones. De igual manera, siguen cambios en las respuestas a la luz ultravioleta. Aquí, en este caso, son una respuesta naranja, muy, muy ligera, moteada, respuestas ultravioleta, y pues bueno, de acuerdo a la tabla que presenté previamente, hay distintas reacciones dependiendo del tipo de papel, ¿sí? También hay que ver aquí que es una muestra en papel blanco, que era el con el que venía originalmente la máquina, y se dio la oportunidad de obtener una muestra de 1 centavo. Otro ejemplo, igual dentro de esta serie con farma larga, pero el cambio principal es que ahora vemos ya un marco en la etiqueta que estamos utilizando. Esta carta me gusta mucho porque tiene unos portes combinados en donde complementan el porte hacia Alemania. La máquina podía imprimir cualquier tipo de valor en múltiplos de 5 centavos, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, hay estampillas en donde el de 1,000 pesos se va a utilizar como la anotación de viejos pesos a 1 peso. Aquí 2 pesos y 50 centavos que se utilizaron erróneamente, puesto que ya estaban desmonetizados estas dos estampillas, pero se utilizaron a 2 pesos aún después de la anotación de nuevos pesos. Y está complementado con 3 estampillas de etiquetas de 10 centavos más 2 de 5 centavos para formar el porte completo. Estos portes combinados son difíciles de encontrar, sin embargo, la gente pues tenía sus estampillas y quería utilizarlas para poder seguir en el proceso. Tenemos también envíos de impresos, en este caso es un inserto que se metió a una revista embolsada en una bolsa de polietileno, era una revista que fue enviada a la Asociación Mexicana de Filatelia, y pues bueno, información que nos llegaba a la asociación en aquel entonces, que de igual manera es un porte en 1.80, tarifa normal, se utilizó para hacer este uso postal. Hay que ver que hay distintas variedades que se empiezan a presentar en estas mismas etiquetas. Hay problemas en los sistemas de corte, por ejemplo, estas etiquetas de abajo hacia la izquierda tienen, están unidas, sin embargo, la máquina no cortaba por falta de mantenimiento. Y esa fue una de las principales razones para las cuales empezaron a buscar otro tipo de sistemas, porque no era el adecuado para México. También hubo problemas en los sistemas de impresión. Se fijan, todas las etiquetas del lado derecho inferior tienen una banda, todas las aguilitas, una banda en la parte inferior, porque están mal impresas. Y estas variedades, pues bueno, se empezaron a dar recurrentemente en México. También en los mecanismos de impresión es repetitivo este concepto, en donde no hay águilas en diagonal, sino hay una serie de dos líneas que están en vertical, y esto se repite en todas las series. Seguramente fue el fin de rollo para el montado del original mecánico que se utilizó para hacer la impresión de todo el rollo. Esto la quise incluir específicamente porque tiene un timbre pro tuberculosis de una emisión que fue retirada. Se utilizó en muy poco tiempo, pero hubo algunos problemas legales con el uso de la palabra Cantinflas específicamente, y fue retirada de su uso. Afortunadamente, esta se utilizó en la ciudad de Campeche y se circuló hacia la Ciudad de México para poder ser depositada, junto con un porte de 3 pesos más el donativo a la asociación. Siguen con algunos cambios, siguen repitiendo las variaciones en los papeles. Ustedes pueden ver que en este tipo 3 de papel es mucho más oscuro, pero en la banda que vemos a la derecha, las variaciones de la impresión del tono gris van de un tono muy intenso a un tono muy, muy claro en apenas 10 centímetros. Y pues bueno, pongo 3 ejemplos del lado izquierdo de cómo se fueron emitiendo esas etiquetas en distintas máquinas en la Ciudad de México.
Este es otro ejemplo, igual para Servicio Nacional, en donde vemos también que los gomígrafos empezaban a tener ya algunas variaciones y derramaban tinta en el proceso de impresión. Se puede ver en estas dos etiquetas, en una es menor, en otra es mayor la marca, sin embargo se empezaban a deteriorar ya los gomígrafos y las impresiones. Aquí se pueden ver también otros tipos de papel con distintas respuestas a la luz ultravioleta, pero con la reparación de estos gomígrafos que estaba especificando originalmente. Se ve claramente cómo eran los originales, sin embargo lo corrigieron ya hacia usos tardíos de esta serie. Igual otra carta con otros tipos de papeles, pero con los gomígrafos en deterioro pleno. Más combinaciones en donde podemos ver personas que ya tenían pues alguna estampilla o el mismo expendedor de correos vendía alguna estampilla y la combinaba con algún otro porte. Ejemplos de cartas registradas igual, enviados hacia la Ciudad de México. Y pues bueno, esta variedad es muy importante. En la fabricación de las etiquetas o de los rollos como tal, se dio un error muy fuerte. Se formaron las bobinas de papel, pero las metieron al revés. Esto es, la bobina, en lugar de que tuviera las bandas que comentamos hace unos momentos, siempre estaban del lado derecho. Ahora montaron el rollo del lado izquierdo y así circularon y se vendieron consistentemente. Tienen los mismos características de las otras que he venido mencionando, sin embargo, es muy notorio que las águilas están al revés, o de cabeza se puede decir. Muestro dos usos postales y algunas pues, irregularidades en las impresiones que se tienen en este momento, ¿sí? Cartas igual, ahora con este mismo tipo de papel, pero con las etiquetas en diagonal y con las bandas formando las bobinas de manera correcta, ¿sí? En algunos casos, cuando se estaban imprimiendo las etiquetas, el operario no podía identificar cuándo se iba a terminar el rollo. Se quedaba atorado y imprimía hasta 2 veces el valor facial al terminarse el papel. Siguen mostrando algunas variedades en las bandas del lado derecho. Vemos un uso postal abajo del lado derecho y al centro del lado izquierdo vemos una etiqueta nueva con esta variedad. El color de las bandas también varía. Se fijan, el tono es azul oscuro en algunos casos y azul un poco más claro en el inferior. Otros ejemplos en donde el mantenimiento pues, generaba etiquetas que rara vez se podían identificar y algunos usos postales dentro de la Ciudad de México. Hay combinaciones muy bonitas en donde podemos tener usos a nivel internacional. Por ejemplo, este es timbre del aeropuerto de la Ciudad de México con un envío específicamente a Uruguay. Vamos a la frama chica. Igual, variedades en trama con el valor facial. Las iniciales no tenían marco y posteriormente sí tenían. Después hubo variaciones en la respuesta a la luz ultravioleta e igualmente hubo variaciones importantes en las bandas de color azul del lado derecho. Aquí podemos ver las medidas de los 5 tipos principales que se han identificado y pues cómo van variando consistentemente a lo largo de las emisiones. Igual, son etiquetas, como ustedes pueden ver, chicas, framas chicas, frama porque es la compañía que lo emitió y pues la frama chica fue la denominación a nivel personal que le di para poder identificarlos. Son de 40 por 32,5 milímetros, con papel blanco, crema satinado. La goma es lisa, blanca. Las impresiones son en azul y en gris, tanto de barras en azul como gris las águilas, y igualmente están impresas las águilas en diagonal, ¿sí? De igual manera, hay 4 emisiones principales. La primera está del 10 de junio del 92, la segunda, mismo 1992,
la tercera aproximadamente en marzo del 94, la cuarta en el 95 y la quinta en el 96. Aquí vemos un ejemplo de un documento para un, un documento que está enviado en paquetería y utiliza pues timbres conmemorativos de serie permanente y de esta serie para complementar porte. Se pueden ver algunas muestras, esta muestra en ceros de la máquina al iniciar el proceso y pues bueno, un timbre tipo con el valor facial de la tarifa de 7 pesos, 700 pesos. Algunos otros ejemplos, igual con variedades de papel, a Estados Unidos y en este caso de una paquetería que estaba emitida del Palacio Postal hacia la misma Ciudad de México. ¿Qué sucedió cuando empezaron a imprimir este tipo de rollos ante la falta de abastecimiento del proveedor Farama? Las máquinas originalmente venían en rollos impresos en blanco, esto es, no tenían, salvo la expresión, realmente no tenían impresión, venían en blanco y venían engomados. Entonces, cuando se dio la transición de que detuvieron el suministro de papel de las compañías extranjeras para producirlo en México, no alcanzaron a imprimir con la suficiente rapidez y tuvieron que utilizar estos rollos que venían con las máquinas de muestra para poder imprimir los portes. Aquí vemos dos ejemplos, uno 30, uno 80 y una muestra en ceros. Se utilizaron, por ejemplo, en este caso desde el aeropuerto de la Ciudad de México a la Ciudad de México nuevamente, pero se fijan, no trae las águilas distintivas en esta pieza registrada. El segundo tipo, se utilizaron igual etiquetas con unas bandas un poco más separadas y con otros tipos de impresión, pero ya con un marco alrededor de la etiqueta. Es la distinción principal. A partir de este momento, esta viñeta se va a utilizar hasta la terminación de todas las series y lo que va a ir variando nada más es el tipo de papel y el tipo de goma que se va a utilizar y lo más importante, la distancia entre las barras, el largo de las barras y el ancho de las mismas. Aquí un porte combinado, igual, desde la ciudad de Tijuana a la Ciudad de México, igual con la serie de México Exporta con las etiquetas. Otro ejemplo, este va al extranjero, en donde se origina, es una carta hacia la ciudad de Austria, y pues bueno, está originada en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, hacia el extranjero específicamente. Más usos combinados, en donde tenemos estampillas, en este caso de la Olimpiada de Estados Unidos, con etiquetas y originada de la ciudad de Mérida hacia la Ciudad de México. Otro ejemplo, igual, para la Asociación Mexicana de Filatelia, en donde, pues bueno, había usos postales. Estas etiquetas fueron vendidas usualmente en lugares turísticos. Entonces, es muy común ver tarjetas postales porteadas con este tipo de material. Igual portes combinados, en donde había una combinación de timbres. Específicamente se pudieron utilizar los timbres de la serie México Exporta con una revalorización que autorizó el correo a utilizar estas estampillas que se emitieron antes del cambio de antiguos pesos a nuevos pesos. En un tiempo se pudo utilizar esta estampilla de 20 centavos antes del cambio de denominación, posteriormente en 1994 con la autorización de vida y tiene un complemento de porte con la etiqueta de franqueo. Más usos postales con distintos tipos de características de las etiquetas. Igual, con la oportunidad de ver que la impresión de las barras a veces no era uniforme, a veces era muy, muy deficiente, y esto se dio pues con las impresiones a nivel nacional. Otros usos postales que también les estoy mostrando, con distintos tipos de gomas y de papeles.
Y pues bueno, esta carta es muy ilustrativa, ya que se pueden ver también que tienen la misma característica del error que se da en las etiquetas al formado del rollo, en donde dos líneas de las águilas se forman de manera vertical y no horizontal. Igual presentan esta variedad. En las barras es un pequeño desplazamiento y una barra un poco más ancha para poder desarrollarlo. Esto está en un uso postal y también se muestra una etiqueta nueva que muestra específicamente el desplazamiento de la barra y las dos águilas en vertical. Distintos usos postales también de esta emisión. Y pues bueno, el último tipo que se utiliza es un papel moteado, es el que más se utilizó en esta serie, que el último uso postal que se puede dar es una carta, bueno, que presenté anteriormente, la tengo identificada hasta el año 2005. Más de ahí ya no hay utilización de este tipo de material, ¿sí? Esto es importante resaltar que algunas oficinas tenían, pues en lugares turísticos, en este caso en la Riviera Maya, se utilizó esta etiqueta y pues tiene una cancelación propia de la máquina automática. Estas máquinas son las que presenté en las fotografías al principio de la presentación, en donde específicamente podemos identificar que estaban en aeropuertos, en zonas arqueológicas, que originaron hasta sus propios canceladores al momento de recoger la correspondencia en el buzón respectivo. En ese misma eh, mueble, se le podría decir, estaba la máquina, estaba en la parte superior, tenía una pequeña repisa para recargarse y hacer las anotaciones para hacer el envío de la carta, y en la parte inferior estaban los buzones para depositar estas cartas donde las recogía el correo. Otro tipo, el tipo D, es Frama original, se le llamó así por la denominación que utilizó el mismo fabricante al reverso de la etiqueta. Estas son muy, muy difíciles de conseguir. Y tienen un uso aproximadamente de 3 meses, nada más. Y desafortunadamente no tuvieron una difusión muy, muy fuerte a nivel postal. El principal problema, el suministro de las etiquetas. Son de formato rectangular de 138 por 38 milímetros con un marco de 142, perdón, el marco tiene 138 por 38 milímetros y la etiqueta mide 142 por 40. ¿Sí? Y pues bueno, tiene distintas respuestas a la luz ultravioleta y finalmente esta etiqueta Frama original se utilizó en la denominación de nuevos pesos. La fecha de emisión 1995. Aquí podemos ver la identificación principal de este tipo de etiquetas con una F, la cual es una muestra específicamente de la carta, y abajo un uso postal de cifra Walmart, del grupo Walmart, en donde distribuía sus estados de cuenta con este tipo de máquinas. Desafortunadamente no hubo suministro de las etiquetas y metieron los sobres para imprimirlos directamente sobre la máquina. Estas tienen distintas características, pueden ser en el cancelador lateral, en blanco, identificando la ciudad de origen, la fecha y 3 estrellas. Si se fijan, estos son canceladores en seco y pueden tener distintos servicios para el tipo de servicio que tenían. Por ejemplo, para material certificado, emitía ya la etiqueta con el valor conjunto de 1.30 para llegar a 1.90 con la diferencia. A 2.90 con la diferencia, perdón. Igual se utilizaron material con acuse de recibo y propaganda comercial en esta carta, donde tiene una ventana. Sin embargo, se utilizaron comúnmente, principalmente en el centro mecanizado de Pantaco. Finalmente, el sistema integral de operación. La clasificación es muy similar, todos son servicios postales, salvo el último, que es MS, de mensajería.
Los colores de la trama van variando desde azul, el águila, azul claro, azul oscuro y un azul claro nuevamente para la última misión. Después el logotipo cambió de un águila a una paloma en el correo y se imprimieron en color rosa. Y así siguieron otras 3 variedades y pues bueno, las mismas variedades se dio tanto para las etiquetas del servicio de mensajería, tanto en azul para águilas y rosa para las palomas. En todas las emisiones de la primera serie, en donde se imprimieron las águilas azules, hubo con papel con respuesta a la luz ultravioleta y sin respuesta a la luz ultravioleta. Y la trama, pues bueno, tenía en algunos casos mayor intensidad o no. No hay impresiones al reverso, salvo la emisión 6, en donde sí tenemos una impresión al reverso del papel. Estas pruebas que les marco no tienen las medidas que están descritas aquí. Estas medidas son del material definitivo que se utilizó en la serie. Eran etiquetas de 60 por 30 milímetros. El rollo completo tenía 1000 etiquetas y había distintos tipos en los marcos y en las tipografías y en la información que tenía internamente la etiqueta. Aquí lo más importante es que viene, bueno, el país de origen, la fecha en que se emite, el valor facial, la ciudad o zona a la cual va dirigida la carta, el peso de la carta en la parte inferior izquierda, el número de identificador de la máquina, el código postal que está formado por los primeros 5 números, los últimos 2 números es la caja que está asignada a esa oficina postal. Estas etiquetas fueron obtenidas en una capacitación que se dio unos días antes del día de emisión, que fue el 9 de octubre del 2006. Estas etiquetas se emitieron el 4 de septiembre, como ustedes pueden ver, del mismo 2006, en donde nos fueron invitados para ver este nuevo proceso y dar alguna opinión al respecto. Son muestras como tal, y pues bueno, estas no tuvieron un uso postal, pero se puede decir que son pues previas a la emisión definitiva. Estas sí son emitidas en un evento en especial, en donde tenían la máquina en operación el día del correo, que es el 9 de octubre del 2006. Se puede decir que son las etiquetas de primer día de emisión y pues no querían soltarme las etiquetas una vez que ya fueron emitidas, me hicieron ponerle la palabra prueba, si ustedes los pueden ver del lado derecho, para que no fueran utilizadas postalmente, y les dije que iban a ser utilizadas de manera filatélica y de manera documental para poder conservar el acervo de este tipo de material. Del mismo modo, vemos la etiqueta ya definitiva del lado derecho, y volvemos a insistir en las características que tiene el país de origen, México Correos, una prueba en ceros, la fecha de emisión, que es 11 de febrero de 2009, el destino, en este caso China, el peso de la carta 35 gramos, servicio postal mexicano, la oficina postal, que es la 67030, y la caja 2. Este es un primer uso que se da. Lo quise poner como un ejemplo muy descriptivo del uso postal en una carta con acuse de recibo, en donde desafortunadamente la persona a la cual le iban a entregar el documento o la carta, la pieza, fue regresada porque ya no era el mismo domicilio, ¿sí? Se ven las anotaciones al reverso del cartero, en donde pues debido a que no encontró a la persona, pues firma y se regresa a la oficina de origen. Otros usos postales, en donde vemos también problemas en impresión, en este caso la etiqueta de arriba en la parte izquierda, en donde está desplazada totalmente, y pues un uso postal en donde se puede identificar que está dentro de estos canceladores especiales que se utilizaron para este tipo de material. Estas máquinas siempre las utilizó el operador postal, ya no eran automáticas. A partir del sistema CIO, siempre se utilizan por medio de los empleados postales,
y ellos manipulan la pieza y la identifican de inmediato en cuanto se emite la etiqueta para poderle dar un seguimiento específico. Aquí vemos otra pieza específicamente enviada desde la misma compañía, pero que de igual manera se ve la manita que fue regresada, pero aquí hubo la oportunidad de obtener el acuse de recibo, el cual tiene datos en automático que pueden dar la trazabilidad inmediata de la compañía. Lo más importante, si ustedes ven en el acuse, en la parte derecha superior, tiene un número de registro. Y este número de registro nos puede dar la trazabilidad específica de la pieza en una página de internet web para poder indicar dónde está la pieza específicamente. Si se fijan, este identificador es el mismo que aparece en el código de barras en la parte inferior, y adicionalmente a la etiqueta se emiten en algunas ocasiones etiquetas con este código que son pegadas inmediatamente a la pieza. Como podemos ver, esta pieza de registrado, bueno, en este caso es diferente porque el acuse no corresponde a la carta, pero el acuse de recibo se ve el código de barras y el registro específicamente del registro para darle trazabilidad completa a la pieza. Algunos usos postales adicionales con servicio local. Quise también identificar estos ejemplos de las etiquetas que se emitían y que iban adheridas a las piezas, en donde podíamos dar una trazabilidad completa de la pieza desde el origen hasta el destino. Los empleados postales, una vez que redepositan y cargan la pieza al sistema, sigue todo el proceso de distribución y al momento de la entrega, el cartero tiene un escáner electrónico en donde al momento de entregar la pieza escanea y se registra inmediatamente la hora y el día en la cual fue depositada en el correo, en el buzón del destinatario. También quise poner esta pieza porque esta es un sobre emitido oficialmente por el correo, pero no es un entero postal, sino simplemente son sobres que el correo emitió en aquel entonces con su logotipo y los vendía adicionalmente para depositar las cartas en aquel entonces. Aquí muestro la diferencia de cómo se automatizó el proceso del uso de los acuses de recibo. Ustedes ven en la parte superior, pues bueno, tienen exactamente los mismos datos, pero con la gran diferencia de que tienen los identificadores de trazabilidad que nos pueden dar la oportunidad de la ubicación de la pieza en cualquier momento. Tienen igual los sellos de origen, los sellos del destinatario. El cartero en la parte de arriba lo pueden identificar por el sello que le ponía él mismo. Sin embargo, en la parte inferior, por la trazabilidad, se puede identificar a qué cartero se entregó y se puede consultar internamente esta información. Finalmente, este es un último ejemplo de águilas azules. Desafortunadamente, como les veía en la tabla, este azul es tan ligero que parecen etiquetas blancas. Vemos un ejemplo del lado derecho, cómo había un desgaste ya en algunas de las máquinas por falta de mantenimiento. Sin embargo, se siguieron utilizando porque era el único sistema adicionalmente a las estampillas postales que se utilizan hoy en día. Esta es una bonita pieza en donde tenemos una hoja souvenir del centenario de la Revolución Mexicana, utilizada con un complemento de porte 550 y una pieza registrada originada de una de las universidades aquí en la Ciudad de México, a un destinatario que no podemos identificar igual porque tiene una ventanilla en celofán para el envío de documentación. En la parte de arriba vemos cómo se mandó imprimir, arriba a la derecha, se mandó imprimir 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas con un valor de 7 pesos. Sin embargo, no se pudieron imprimir porque se atoró, era el fin del rollo. La máquina siguió imprimiendo y pues bueno, hubo que pagarse 35 pesos por esta etiqueta. Sin embargo, pues bueno, son de los tipos de variedades que se pueden encontrar en esta serie. Aquí ya cambiamos en este tipo de etiqueta, es el tipo 5, con las palomas en color rosa. Son fluorescentes, tienen una
respuesta a la luz ultravioleta, tanto el papel como la misma tinta que se imprimen en las etiquetas. Viene la misma información, como podemos ver, pero en un color, pues por cambio de imagen del correo. Vemos aquí un uso muy importante, es utilizar el sistema, pero ya en un uso postal, pero oficial. Se emite el remitente, se emite la carta, se origina en un ministerio público en la colonia de Doctores de la Ciudad de México y va del destinatario también está en la Ciudad de México, pero aquí lo más importante es que en este entonces el juzgado sí tenía que pagar su correspondencia, ¿sí? En algunos casos, como hemos visto en otras emisiones, tenían una tarifa preferencial o libre de pago, pero se empezaron a controlar de manera más específica los costos que tenía para el correo las emisiones de las entidades gubernamentales que en algún momento no tenían ningún costo, ¿sí? Este es un uso registrado, simplemente, que quise ejemplificar. Si se fijan, la tipografía cambió radicalmente. Ahora se utiliza una tipografía New Times Roman y abajo se utiliza una tipografía más script. Sin embargo, los números son mucho más gruesos, pero se utilizan los mismos datos para las etiquetas. Aquí vemos un uso muy particular. Este es un envío de correspondencia entre dos oficinas postales, ¿sí? Se origina de la Dirección Regional Metropolitana de Correos de México y el destinatario es el administrador postal de la oficina de Pacífico. Aquí sí, no hay costo, el valor de la etiqueta es cero, esto es, los envíos internos no costaban y se utiliza una forma específica, la SPM 238, que está requerida para este tipo de envíos. Se utilizan en la misma trazabilidad como cualquier pieza postal, las características de la etiqueta son las mismas como las que ya describí, sin embargo, lo más importante es que va en ceros la etiqueta. Aquí quise dar dos ejemplos del sistema de mensajería MS. En el primero es una prueba, en el lado izquierdo vemos una en donde está, pues, simplemente con tipografía para llenar los espacios. Es una prueba de emisión y del lado derecho vemos ya un ejemplo de este tipo de material que se origina desde la Secretaría de Hacienda, en este caso, una oficina general de recaudación en la ciudad de Hermosillo, y dentro de la misma ciudad mandan un paquete de información a un particular. Igual es controlado por el Servicio Postal Mexicano y se fijan, traen los mismos identificadores de trazabilidad que utilizan las cartas normales. Esta es la bibliografía que he podido recopilar para poder hacer esta investigación. Ha sido pues difícil realmente integrar todo porque no hay nada escrito, simplemente es recopilación pues de otros compañeros filatelistas, los manuales de operación de las mismas casas que fabricaron las máquinas, el catálogo Migel, que es el único que está clasificando a nivel filatélico este material, y pues bueno, algunas páginas de internet como la de ATM y pues la página de operación tanto de Flama como de Klusendorf, ¿sí? Quisiera agradecer al señor Guadalupe Morales Grifaldo, que con él pues estuvimos conjuntamente a lo largo de los años haciendo este estudio, y pues a los asociados de mi oficina que amablemente me acompañaron en esta plática. Muchas gracias y pues bueno, estoy a sus órdenes. Muy amable. Gracias, Arnulfo, muy interesante. Gracias a ustedes. Muy interesante, Arnulfo. Pues bueno, muy completo. Muchas gracias. No quise detenerme en tantos detalles. En la presentación del PDF ustedes pueden ver los detalles de cada una de las etiquetas,
porque se hacía la presentación muy tediosa. Como no hay cambio en los diseños de las viñetas, esto es muy estandarizado, siempre las águilas es muy blanca la etiqueta, pero da la oportunidad a que en esas tablas ustedes puedan identificar las características de todas las etiquetas como tal. Muy amables, gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo te tengo un comentario, Rulfo. Gracias, Mencionaste que Héctor. la letra MX es el destinatario. Todas las etiquetas ahorita, todas dicen MX, no te ponen el destinatario. O sea, la Ah, ya ciudad de veo, destino. de acuerdo. Sí, bueno, lo identifican por medio del país. Y si hay una nomenclatura que han Es tenido únicamente que estar país. utilizando. Perdóname. Es país, exclusivamente de país. Aunque sea internamente dice MX. Ah, muy bien, sí. Todas las etiquetas que van hacia México, el identificador para México es MX. Sí. Por ejemplo, para China es CN. Ujú. Y así para distintos países va cambiando la nomenclatura de las letras para los identificadores. Muy buena la observación. Ok. Gracias, Héctor. Hay varias manos en alto, así que pasamos a quién está primero. Mauricio. Mauricio, gracias. Bueno, Nurfo, felicidades, muy interesante todo el estudio que has hecho de estas etiquetas. Una consulta, o sea, vi varios sobres en donde la etiqueta estaba cancelada y muchos otros en donde no está. ¿Cuál era la política del correo con relación a eso? ¿Tenía que cancelarla o eso quedaba a discreción del empleado que recibía la carta? Sí, muy buena pregunta. La indicación era no cancelar las etiquetas. Esa fue la indicación original. Sin embargo, para control interno, y eso fue por comentarios con los distintos empleados postales internamente, se pueden encontrar piezas sin cancelar y canceladas. Yeah. Pero gradualmente fueron cancelando la gran mayoría para que no fueran reutilizadas las etiquetas, porque la gente las estaba desprendiendo y las volvía a pegar otra vez para utilizarlas. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Jaime. Muy buena la charla, Arnulfo, sobre todo para los que no conocemos demasiado el tema. Gracias. Precisamente reconociendo mi ignorancia, ¿qué tan común es encontrar déjame formatear mi pregunta bien. Ya que la máquina te permitía poner el valor que requerías para mandar una carta, ¿qué tan común es encontrar cartas como algunos de los ejemplos que presentaste, donde se usaban múltiples etiquetas en lugar de sacar una sola con el valor que andabas buscando? ¿Qué tan difícil es encontrar piezas con múltiples etiquetas? Muy bien. Es difícil encontrarlas, pero la razón de que existen, por ejemplo, etiquetas de 5 centavos, de 10 centavos, es que los empleados postales ya tenían timbres, pero a lo mejor el timbre que tenían no era el porte adecuado para la carta. Entonces lo que hacían en algunos casos, imprimían varias etiquetas de ese valor para después vendérselas a los Entonces a las los tenían preimpresas, en pocas palabras. en algunos casos sí. Ok. En algunos casos sí, y en algunos casos las imprimía la misma persona, o sea, no sé, me faltan 50 centavos. Eso era medio arriesgado, ¿no? Porque una vez que imprimes una etiqueta entra en contabilidad y si no la vendes ese día no te va a cuadrar la caja. Sí, es correcto. Pero se daban las dos opciones, las dos opciones. Ahora, en las expendedoras automáticas donde el usuario deposita el dinero, ahí no había tanto problema. Se daba el problema cuando eran operadas por los empleados postales. Se dan más casos en las de monedas. En las de monedas usualmente pues se tiene la oportunidad de imprimir esas etiquetas y pues bueno, se pueden guardar para un uso posterior y el dinero queda dentro del registro electrónico de la caja. Ya. ¿Sí? Bien. Pero sí, sí es buena la observación.
Ok, gracias. De nada, a ti, Jaime, muchas gracias. Sergio. Buenas noches, Arnulfo. Felicitaciones, muy interesante, material moderno y también pensando en qué uso se le puede dar para temática siempre. Pero más allá de eso, mi pregunta es sobre la tinta. Muchas cosas impresas con impresoras y máquinas modernas con el tiempo decaen o se pegan o es una tinta que a la exposición de la luz va cambiando. Entiendo que las etiquetas son más permanentes. Y he visto que las piezas que has presentado tienen 10 años o más, o por ahí 10, 12 años. ¿Tú has visto si eso decae o cómo ves? Porque eso puede afectar el futuro de que estas piezas puedan ser útiles para presentar más allá de los 10, 15 años. Bien, los problemas por envejecimiento, específicamente por luz ultravioleta, sí se han dado. Piezas que he visto que quedan expuestas al sol, sí llega a haber un deterioro de la tinta. Eh, lo que he visto es que también hay una oxidación del papel. Y también hay cambios en la fosforescencia y en la luminiscencia de las piezas al paso de los años, si no están bien protegidas y selladas en algún clasificador o en alguna mica que impida que el oxígeno pues, le pegue directamente a la pieza. Sí hay que cuidarlas y sí tienen un deterioro desafortunadamente. Gracias. En especial las que yo digitalicé aquí, están impresas de tal manera que es difícil duplicarlas. O sea, están hechas a propósito para que si uno le saca una copia a algún material de esto, pues sea difícil reproducirlos. También es importante mencionarlo, Sergio. Ok, Muchas gracias. gracias también. Jorge Weiss. Gracias, Henry. Extraordinaria charla, Arnulfo. Realmente me gustó mucho. Es una pena que no haya podido ver otras, pero bueno. Tengo varias preguntas que me surgieron, pues como vivo en México, ¿verdad? Y aunque las he visto, estas cosas, estas etiquetas como tú las mencionas, aquí las anoté. No comentaste mucho sobre el uso fuera de la Ciudad de México, aunque comentaste parte del uso en lugares turísticos. Yo creo que más del 80% del material que presentaste lo presentaste en la Ciudad de México. ¿Qué tanto se utilizaron estas etiquetas fuera de la Ciudad de México? Digo, yo sé que la Ciudad de México es importante, pero también el resto del país hay correo, como tú mismo lo mencionaste. De acuerdo. Sí hubo una distribución a nivel nacional de todo este tipo de material, pero precisamente como estaba en lugares turísticos, en aeropuertos, en lugares donde las cartas posiblemente el mayor porcentaje iban a ir fuera del país, posiblemente tengan una gran proporción de uso de ese material hacia afuera. Ahora, también hay una gran cantidad de material que va internamente. Mucho material yo lo obtuve del Club Filatélico de la Lotería Nacional y de otros concursos similares que llegaban a esa zona, a esa oficina postal, pero fue generalizado su uso a nivel nacional, mucho en temas comerciales, mucho en temas de disponibilidad de la persona para que pudiera depositar la pieza. No tengo identificado los porcentajes, como tú lo indicas, de qué tanto se utilizó para el interior de la República o para la Ciudad de México, pero estoy seguro que sí fue a nivel nacional a disposición del material. Eso quiere decir que este tipo de material utilizado fuera de la Ciudad de México debe ser algo más escaso que en la Ciudad de México por la cantidad de máquinas que se distribuyeron, supongo, ¿no? Posiblemente sí, Jaime, inferir eso principalmente por su uso y disponibilidad. Ya. Oye, yo recuerdo incluso no muy lejos, recientemente quizás, que las etiquetas incluso te las daban, o sea, que tú mencionaste algunos acuses de recibo, pero te las daban el mismo tipo de papel, vamos a decirlo así, delgadito, como tu recibo. Eso no vi si lo incluiste con más detalle, incluiste algo, pero no con mucho detalle. Yo recuerdo haber guardado algunas, por ahí los debo tener, pero recuerdo cuando llevas una pieza postal a enviar, te daban en el mismo papel los detalles del recibo. Eso no lo presentaste, ¿verdad?
No lo presenté, pero sí, es una variedad adicional que se daba. Se utilizaba la misma forma postal en la cual se utilizaba a mano, y en esa forma postal te anotaban el número de trazabilidad que estaba mencionando, o se imprimía la etiqueta y te la pegaban en esa forma, en la Ya. forma pequeñita precisamente. Esas dos opciones te la daban. En algunas ocasiones ya ni siquiera te daban el pedacito de papel de la forma postal, te daban un pedacito de la etiqueta y te decían, este es su número de registro. O en otros casos, el recibo de pago que están utilizando para comprobante del ingreso a la caja, en ese recibo de pago, ahí viene también descrito el número de trazabilidad. Y ahorita que mencionas eso del número de trazabilidad, lo mencionaste varias veces. Yo he buscado seguir algunos de estos y la verdad es que el sistema deja mucho que desear, la trazabilidad. Pero bueno, es parte de nuestro México, ¿verdad? Con eso. Oye, una última pregunta, si me permites. Las últimas que mencionaste de Frama, yo alguna Sí, vez las presenté también como parte de las franqueadoras. No será, digo, aunque yo sé que venían en etiquetas, ¿verdad? Pero las presentaste pues, etiquetas de este tipo. ¿Caerán en los dos o cómo los verías tú desde tu perspectiva? desde mi perspectiva yo los vería como etiquetas de franqueo, no Ya, de franqueadoras mecánicas, porque el uso de estas máquinas, y ahorita le preguntamos a don Guadalupe, fue diseñado por Frama, no por Findlay Bowes o otra compañía que utilizan franqueadoras automáticas. Sin embargo, yo los ubico sobre etiquetas postales de franqueo. ya. Se utilizó una impresión en el sobre porque no había disponibilidad de las etiquetas. Ese fue el gran problema. Entonces metieron los sobres a la máquina directamente para imprimir, que daba la funcionalidad. Ok, ¿Sí? muchas gracias. De nada a ti, Jorge, muchas gracias a ti. Guadalupe. Buenas noches a todos y gracias a Runjo por haberme nombrado, que realmente hemos hecho equipo, aunque él ha avanzado demasiado y siempre le ha insistido con el material que tiene él y con lo que yo le proporcioné, porque no hace un libro, porque desgraciadamente no se le ha dado la importancia debido a la etiqueta, que a fin de cuentas para mí viene siendo una estampilla que cumple con todos los requisitos para circular. Por ese lado, gracias Arnulfo, y qué bueno que te decidiste hacer esta presentación, que es lo que siempre te he pedido, que sigas más adelante y sobre todo terminar en un libro, porque soy reiterativo. Falta mucha información, falta dejarlo impreso para que la gente conozca el material de México. Ahora, empezamos desde 1990. Yo no vi tu presentación completamente por cuestiones familiares, pero más o menos entiendo un poco de la historia de la etiqueta ATM o etiqueta de ese tipo, que para mí yo manejo todo el tipo de etiqueta, tanto Pine Huawei desde 1930 para acá. Para mí son todas etiquetas, ¿no? Desgraciadamente la gente ha dividido en dos tipos, ¿no? Tú empiezas en 1990 esta presentación, y para mí, de lo que yo descubrí en el aeropuerto, que yo era muy asiduo a los compañeros de ahí a Prado Norte, esas máquinas llegaron un poco a las Clusendorf. La etiqueta más rara que no conoce en el Miguel, si es que dije bien el nombre del catálogo, la etiqueta más rara, revisando con la lámpara de luz ultravioleta, fue la que yo descubrí, porque las jefas eran jefas las que me daban permiso de revisar a fondo los rollos que llegaban, y una vez descubrí la fluorescencia violácea, que es la más rara de de todo ese tipo. No sé si ahí presentas las pruebas de Krusendorf y las de Italia y la mexicana de Krusendorf, las grises. Hasta ahí va la primera época, ¿sí? Bien, a Y ver, después sigue de respuesta, Lupe, sí está incluida las variedades, la violácea,
en No, la sí, no, tabla sí. de clasificación está, y sí está la prueba alemana, las pruebas que de alguna manera analizamos en conjunto. Sí están todas las pruebas en la presentación. Sí, es italiana la prueba, no, no alemana, pero también hay una mexicana de papel gris. El papel gris, acuérdate que existe una fluorescencia, así que le llamamos papel nacional. Hasta ahí vamos bien. En general, todo el tipo de etiquetas, tanto pin de Huawei, de todo el tipo de máquinas que ha existido en México y en el mundo, es muy difícil conseguir en cero y más circuladas. Por ahí vi que mostraste alguna circulada, que es muy rarísimo, y el que la encuentre, que la busque, que la compre, que la arregle, que la guarde, porque es un tesoro muy grande tener una etiqueta tanto nueva como usada, y más usada en sobre. La etiqueta cero, en el aspecto de las etiquetas, la grande, la flama grande, la flama chica, esa era muy difícil obtenerlas en las máquinas porque las máquinas no nos daban ninguna etiqueta en cero. Yo tuve la fortuna en ese tiempo de andar de correo en correo de oficina de donde fuera, y encontraba yo los operadores y ellos me regalaban las etiquetas en serio y estar en cero. Hasta actualmente lo mismo. No me acuerdo si por alguna razón vi o circulé o se circularon etiquetas, sobre todo de la Cruz, ¿no?, impresas por el lado de la goma, que sí las hay. No sé si alguien ha presentado o tú tengas en la colección alguna etiqueta Cruzenor en las cafés que venían numeradas en la parte de atrás, ¿te acuerdas? Sí, Sí, está presentada en la presentación, Lupe, también. Ahí sí, se pero no sé mencionó si haya que cada circulado, no, 5 a ver si etiquetas hay un folio. no, pero que haya circuladas con la parte de atrás con el número. No me acuerdo yo. ¿Sí? Ahora, Direct- ya me brinqué un poquito hacia atrás, hacia adelante, la frama, tanto larga como corta, es muy difícil conseguir ceros. Ya presentaste las variedades, hasta ahí entré. De la frama original, nada más se hubo en dos oficinas, una en Reforma, la fragua, se llamaba la fragua, la jefa, muy amable, me daba oportunidad de revisar el papel. Esas máquinas llegaron como prueba a México, las framas suizas, las originales, y desgraciadamente el papel nada más llegó y alcanzó para 3 meses. Después de 3 meses, las muchachas, las señoras, lo que hacían eran, como tú dijiste, usar la máquina porque tenían la opción de meter el sobre y ponerle el porte, ponerle lo que ellos quisieran. Y yo les sugerí que sí, que como ya no había papel original, el gobierno de México ya no compró papel original, yo les conseguí etiquetas azules de la pin de Huawei que cabían bien, ellas ponían artesanalmente, cortaban papel bond, el tamaño de la etiqueta, y los pobres de allí hacían las etiquetas para surtir al público. Es muy raro encontrar esos servicios, porque eran 4 servicios que daba la máquina. Es muy raro conseguirlos usados fuera de México, fuera de lo que era México DF y fuera del país, porque llegó muy poco material, duró muy poco tiempo esas máquinas las rentaron a compañías, ya no se puede de esas máquinas. Después entra el CIO, y actualmente el CIO, ya tenemos bastantes variedades de papel, águilas, logos y todo. Vuelvo a insistir, pruebas en cero no los hay. Es muy difícil conseguirlos y es muy difícil conseguirlos circulados. Ojalá y tengas tú del CIO también etiquetas circuladas en cero o algún porte extraño, vamos a decir, de Europa, África, Asia, Oceanía, en el sistema CIO, porque es muy difícil conseguirlos. Gracias por nombrarme, Arnulfo. Gracias. Y Lupe, y gracias por las anotaciones. Sí, esos detalles tendría que ser ya más para hacia un libro más documentado, como tienes razón. Esta fue una presentación pues más general y te agradezco los comentarios. Gracias. Mauricio. Arnulfo, mientras estaba ahorita revisando, encontré una tarjetita que yo me mandé con una de las etiquetas. Solo que aquí al llegar, cuando le pusieron fecha, aquí la cancelaron, pero originalmente salió de México sin cancelación.
y aquí está. Aunque esta no fue depositada en Ciudad de México, fue depositada en Querétaro. Pero circuló y llegó. Y Está muy bonita. No, no, sí, muy, muy bien. está bien cuidadito. Sí. Era eso. Perdón, si me permiten comentarles algo sobre eso. Ujú. Bueno, yo personalmente he tenido disculpen la presunción, he tenido la oportunidad, perdón, que me conozco bien cómo me he movido en este ambiente, para conocer el sistema de blanqueo en México. Yo llegaba a decirle a las administradoras, a las compañeras y compañeros, que siempre pusieran cancelación, el sello cancelador del día que se emitiera la etiqueta, cualquier tipo de etiqueta, sobre todo los nuevos sistemas que tienen aparentemente fecha. Si yo compro una etiqueta ahora, aparentemente, y entre comillas, tengo el derecho de usarla en 3 días, pero he visto correspondencia, inclusive que tengo correspondencia en la casa, que esas etiquetas están sin cancelar, porque aparentemente la fecha que viene impresa en la etiqueta es, hasta ahí termina, pero he visto correspondencia que se ha reusado la etiqueta, aunque tenga fecha atrás. Entonces yo siempre les he recomendado a mis compañeros, mis conocidos de correos, a los administradores, inspectores, que para mí deben ir cancelados con el día de emisión. Esa es mi aclaración sobre las etiquetas, porque mucha gente no respeta, no nomás aquí, yo creo en todas partes del mundo, reutilizan las etiquetas, y para mí si lleva un cancelador, en este caso como el que muestra usted de Honduras, eso es lo correcto para mí. Debe ser cancelada la etiqueta, no importa que tenga fecha que diga hasta aquí se acabó. Gracias. Es todo por mi parte, ¿eh? Gracias. Ok. Heinz. Gracias, sí. Sí, gracias, Arnulfo. Muy, muy interesante tu presentación. Yo quisiera hacer un planteamiento un poco conceptual para ver si encontramos alguna diferenciación y que responda también en parte a lo que planteaba Jorge Weiss en delante. Es la siguiente. Klusendorf, cuando inventó esta máquina expendedora de valores postales, las pensó para que el público pudiera sacar de ahí el sello para franquear su correspondencia. Así es, ¿no? Es correcto. Claro, y ahí está justamente la gran diferencia conceptual, creo yo, con el uso de las máquinas franqueadoras y de todo el sistema SIO que tú mencionaste bien al final, porque esas son operadas por operadores del correo, no por el público. El público no llega a esa máquina, el público no la manipula, no le mete el dinero ni lo paga, ni saca el sello, el valor. En cambio, sí lo hace el operario del correo. Él recibe el pago y le pega ese adhesivo a la carta. En cambio, el sistema Klusendorf lo que inventó y ofrecía era que no hubiera una operación por un operario de correo, sino que lo hiciera directamente el público, pegara la estampilla, esta automática, de esta máquina automática, y lo metiera al buzón que corresponde. Vale decir, significaba una simplificación del sistema de correo en el sentido de que no había operario de por medio. Sin embargo, las máquinas franqueadoras conceptualmente son distintas. Y también el sistema SIO, y también ese sistema en muchos otros países, como también en el nuestro desde el año 92. Y es que pasa por el operario del correo. Y en ese momento, a mi juicio, pasa a ser un elemento distinto. No es una máquina tipo Klusendorf o similar, o como la frama primera o la frama segunda, la grande y la angosta. Pero en el momento en que el operario de correo interviene, que son todas las adhesivas,
esas a mi juicio son otro elemento. Son otro elemento coleccionable, sin duda, pero que no responde al planteamiento inicial de que el público metiera el dinero, retirara el sello, lo pegara en la carta y lo metiera al buzón. ¿Ya? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, incluso tú al comienzo mencionaste, cuando presentaste las empresas fabricantes de esto, en Frama dijiste que aparte de esos primeros adhesivos que venían en los expendedores al público, también hacían otras cosas. Y entre las muchas otras cosas que hacían, bueno, entre las varias otras cosas que hacían, era justamente que producían máquinas franqueadoras. Máquinas franqueadoras que el correo administraba, ya sea entregaba en concesión a una empresa o las ponía en la ventanilla para recibir la carta y el dinero, pasarlas por la máquina, con lo cual no se les pegaba un sello, a no ser que ya haya tenido previamente una parte del sello, del valor a franquear en sellos puestos. Pero no era el público el que hacía esa operación. Y en ese sentido, eso es una máquina franqueadora. Y Frama hizo máquinas franqueadoras, muchas. Y esa FR justamente es la sigla que usa Frama en una de sus máquinas. Entonces, a mi juicio, la última que presentaste, que mencionó también Jorge Weiss, esa que indicaste incluso que la operaba el operario del correo, no es una máquina expendedora al público como las Clusendorf conceptualmente. No sé si opinas de esta forma. Te entiendo la diferencia principal. ¿Quién emite el timbre? ¿El cliente o el empleado postal? Hay una diferencia muy grande en México para el tema de Clusendorf. Si bien las máquinas Clusendorf fueron diseñadas para ponerlas en expendedoras automáticas en su origen, en México, tanto las Clusendorf cafés como las azules siempre fueron operadas por los empleados postales. Así fueron las primeras y así se siguió utilizando. Esto es, el concepto de autoservicio, aún con Frama. Frama inició con máquinas, la Frama grande fue operada por empleado postal. No fue hasta la Frama chica, que fue cuando el mismo usuario metía las monedas y sacaba la etiqueta. Es más, fue la única que utilizó ese mecanismo de autoservicio. Y en temas de clasificación, pues sí, como no hay nada escrito, o sea, la clasificación puede ser tan diversa en el concepto de la originación de quién imprime el timbre, ¿no? Pero de alguna manera yo lo clasifico porque fueron los mecanismos electrónicos los que definieron el inicio de este tipo de timbre, se podría decir. Otra diferenciación también importante es que en las máquinas franqueadoras, la empresa o la persona que tiene su máquina franqueadora paga por adelantado un saldo. Esto es, va y compra 100,000 pesos para imprimir sus etiquetas en las franqueadoras. Y ese pago le habilita la máquina para que pueda imprimir sus etiquetas de máquina franqueadora, cosa que no sucede en este tipo de etiquetas. Se da el pago de inmediato, ya sea utilizado por el empleado postal o por el mismo usuario. O sea, en el momento en que se quiere imprimir la etiqueta, en ese momento se paga. No hay un pago previo como se hace en las máquinas franqueadoras. Ahí es donde yo vería la gran diferencia. Perdón, Arnulfo, en muchos casos, tú lo sabes, o no sé si lo hayas visto, pero en muchos casos, perdón que me adelante, Luis, una disculpa. Voy a aprovechar que estoy aquí. Decía, perdón, en muchos casos, Arnulfo, así como dice Heinz, la máquina franqueadora la tenía también el empleado postal.
Y el empleado postal pasaba las cartas, incluso eso lo he visto en muchas oficinas de correos en México, donde incluso les llevan grandes cantidades de piezas y las pasan por la máquina. No necesariamente era que tú tuvieras que tener la máquina en tu oficina. También los empleados postales hacen lo mismo. Exactamente igual. Por eso hice mi pregunta hace rato. Pero bueno, yo creo que es un tema discutible, definitivamente. Y eso es lo interesante de esto. Sí, Jorge, tienes razón. Ahora, como bien apunta Heinz y como comentas tú, como no, o sea, realmente estamos estructurando la clasificación en este momento, porque es material nuevo. Y habría que definir el concepto para hacer esa clasificación. Simplemente, yo estoy abierto a cualquier opinión, claro, Claro, pero pues bueno, sobre la marcha vamos construyendo todos. Es mi concepto, claro, ¿no? claro. ¿Sí? Ujú. Gracias a los dos por su concepto. Ahora sí, Luis Fernando. Ya se fue a dormir. Es terrible el lenguaje corporal, ¿verdad, Jorge? Vamos a ver, Arnulfo, primero que todo yo reclamo de ser el primero de tus fans en este tema. Tengo años de andar diciendo lo que Arnulfo hace en este campo y me ha tocado, por suerte, calificar colecciones tuyas en varias exposiciones y sostener en la calificación algunos de los argumentos que has presentado hoy aquí en tu charla. Sin embargo, con todo respeto, creo que llamarle a etiquetas o cualquier indicia producida con una máquina franqueadora, etiqueta equivalente comparable con las Frama o con las Glusendorf es un error. Yo en eso estoy directamente, completamente convencido de que Heinz y Jorge están poniéndole el nombre correcto a lo que es. Hay una de esas teorías raras que circula hoy día. Lo voy a leer como lo dice Wikipedia, porque Wikipedia a veces habla más bonito que nosotros. Wikipedia dice, si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, seguramente es un pato. O sea, si es un franqueo mecánico, por favor, es un franqueo mecánico. Y si es una etiqueta, Klusendorf o Frama, es una etiqueta, y no son las dos únicas marcas, hay otras marcas. Las etiquetas producidas con máquina franqueadora las hacen los correos afuera y adentro desde hace muchísimos años en muchísimos países. Aquí en mi oficina se han presentado de diversos países. México no es la excepción. Y la forma en la que se presentan esas y se producen las que vos has puesto aquí como Frama original, simple y sencillamente son patos. Son franqueos mecánicos, no son otra cosa. Las otras, seguirlas presentando en las exposiciones como las has presentado con esos estudios tan lindos que haces, y estoy seguro de que todos vamos a seguir sosteniendo de que eso merece un mejor estudio aquí y en toda parte del mundo, porque realmente es un trabajo muy hermoso el que has hecho, salvo el pato. Muy bien, gracias por la apreciación y como siempre, pues bueno, sí, es de No, con todo reconocerse. cariño y con mucho respeto. Gracias, Luis. Bueno, también Luis fue el que me empujó para exponer internacionalmente. Fue el primero. Me dijo, ya, hazlo. Eso Y le gusta gracias. hacer, eso le gusta hacer a Luis. Sí, lo tomo muy en cuenta y pues bueno, estoy abierto a una reclasificación, no, porque vamos construyendo precisamente con este tipo de pláticas. Gracias. Guadalupe. Permítame. Bueno, ¿no me escuchan? Sí. Bueno, yo voy a aclarar un punto desde 1990. Cuando llegaron las máquinas Klusendorf aquí a México, las iniciales que pusieron fueron Aeropuerto y Prado Norte. En el Prado Norte, pues los alemanes estaban muy enterados. Las máquinas del aeropuerto las manejaba a los empleados interiores. De lo que me acuerdo, la máquina que pusieron en Prado Norte, no sé por qué la cambiaron después de sistema de manejar, la primera la pusieron al público.
Inclusive llegaron los alemanes y vaciaron la máquina porque se llevaron todo lo que había en la máquina. Para ellos era muy fácilmente comprar. Esa fue la máquina que yo conocí, la primera máquina Crusenor que despachaba al público directamente. Después la metieron y ya la manejaba Antonio Gallegos. Posteriormente llega la Frama Chica, que también es al público. Para mí aquí en México hubo dos máquinas, dos marcas al público. No sé por qué la primera la dividieron en dos partes, una para el empleado y otra para el público, que después la manejaba Toño. Y al último llegó la Frama Chica, que inclusive llegaron a ponerse en los aeropuertos, en las terminales de autobuses y en algunos centros comerciales, en este caso en la Ciudad de México. Me acuerdo que fue en la Comercial Gigante o Comercial Mexicana. Creo que aquí gente realmente llegaba a jugar con las máquinas y sacar cualquier tipo de etiqueta, ¿no? Era la precisión que yo quería aclarar, que hubo dos máquinas, dos tipos de máquinas, dos nombres diferentes, que las dos fueron al público. Las demás, todas las demás marcas las manejaron interiormente. Gracias. Quiero precisar, Lupe, que la máquina que utilizó el señor Antonio Gallegos fue la máquina que presenté la fotografía al principio de la presentación. No es de autoservicio, es una donde no se le pueden introducir monedas y simplemente se imprimía el valor facial dentro de la misma, ¿sí? Que es la que yo tengo registro y tengo la oportunidad de verla, Lupe, por favor. No, sí, pero el mismo Toño me comentó y se llegaba al público y la manejaba. No sé cómo le harían, por eso lo digo. Bueno, ok. Bueno, está bien aclarar, ¿no? Porque yo la vi y yo me acuerdo lo que me dijo Toño y todo, ¿no? Pero sí, la verdad, uno pedía lo que sea en esa máquina y te daban, en esa época, hasta 5 centavos te daban, ¿no? Cuando tú pedías, ¿no? Bueno. De acuerdo. Vale, quiero precisar que yo vivo a 5 minutos de esa oficina postal. E iba semana con semana. Y te puedo asegurar que esa máquina era operada por el empleado postal. ¿Por Toñito? Sí, así es, con Toño. Así es. Bueno, aclarado. Ok. Luis Fernando. Solo, es que qué linda conversación esta de hoy. Arnulfo es un muchacho muy joven. Guadalupe y yo somos más viejitos y nos acordamos de cosas más viejas. Y la anécdota que acaba de contar Guadalupe es interesantísima, más allá de si la máquina la operaba el empleado postal o la gente. Les cuento, en Costa Rica las manejaba la gente, las primeras Clusendorf, pero en otros países no las manejaba la gente. En las máquinas con monedero prácticamente eran todas, pero todas permitían o la adaptación o la alternativa de ser operadas desde afuera. Ahora, lo interesantísimo que contó Guadalupe, que a mí me llama mucho la atención, es el trabajo que hicieron los alemanes recuperando ese material. Había una mafiecilla de alemanes de Clusendorf recorriendo el mundo acaparando las etiquetas. Seguro ellos pensaban que esas iban a ser las estampillas del futuro o alguna cosa por el estilo, que tal vez lo son, pero acaparaban todo. Esas máquinas tenían valores fijos, muchas de ellas. No emitían el valor que uno digitaba, sino uno escogía en un teclado de valores. No todas eran iguales, había diferencias, pero entonces se hacían series. Una vez que uno tecleaba todos los, digamos, valores fijos, los 8 o 10 que había fijos en la máquina, sacaba las 8 o 10 etiquetas de valor fijo, con una ventaja: 2 de ellas tendrían numerito por detrás, como decía Arnulfo hace un rato, y entonces podía producir algunas variedades. Y los alemanes eran genios en eso. Bueno, yo digo, no todos los alemanes, ni eran hitlerianos los que andaban en eso, pero había unos cuantos alemanes que pretendían hacer negocio de las etiquetas Clusendorf. Entonces yo le tengo que agradecer también a Guadalupe que haya recordado esa anécdota tan bonita, que estoy seguro que Arnulfo la conocía, pero que no nos quería aburrir con ella hoy.
Sí, bueno, específicamente bajo lo que está comentando Lupe, el primer papel que fue un papel con respuesta a fosforescencia anaranjada muy intensa, ese papel se agotó precisamente porque vinieron a vaciar las máquinas los alemanes. No sé si bajo operación de ellos o bajo operación del empleado postal, pero se acabaron prácticamente ese papel al principio ellos. Pues mira, si de agradecer se trata, le voy a agradecer a Lupe el que me haya vendido estos dos 00. Las voy a apreciar más, las tenía ahí regadas, las voy a cuidar más. Espero que haya sido valor facial. No, No conoce Lupe. Está bien. Bueno, para nada. Fue muy buena gente Benavides. La verdad me quedó sorprendido. Esa vez en Monterrey yo no presenté la colección de etiquetas, presenté México Exporta, era mi especialidad, pero conocía mucho, perdón por por decirlo de esa manera, ¿no? La serie de etiquetas desde 1934 hasta la fecha. Esa época se hizo una buena exposición en Monterrey, nos invitaron, yo expuse Exporta y Víctor Cienra expuso etiquetas. Llegó un momento que llegó bien enojado hacia mí porque yo estaba platicando con Eladio, que era juez, llega muy enojado conmigo y dice, oye, Lupe, ven para acá, no seas malito. Digo, ¿qué pasó, gordo? Dice, mira, ven cómo calificaron la colección de etiquetas. Ya llegó, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que...? No, es que dile a los jueces, ¿qué quieres que digamos? Mi respeto para Víctor, que también tiene o tenía una buena colección, no sé su conocimiento hasta dónde llegó, hasta dónde llegaba. A mí me sorprendió que llegara para que yo, vamos a decir lo que yo manejaba, yo fuera en ese momento juez. Digo, yo no soy juez, yo te puedo ayudarlo con lo poco que conozco. Desgraciadamente calificaron muy mal la colección de Víctor porque desafortunadamente era un material demasiado nuevo, los jueces no conocían. Me decía Víctor, mire, esa etiqueta gris con azul, ¿de dónde es? Digo, es que Víctor, ¿para qué me preguntas si ya sabes que es la prueba? Dile que esa etiqueta café, incluso dile que es. Digo, Víctor, ¿para qué me preguntas? Entonces los jueces se quedaron de 6, no sabían ni qué hacer. Pasa la experiencia esa y la sorpresa más grande se la debo a Benavides. Llegó y me dijo, te compro todo lo que traes de etiquetas. Lo voy a decir abiertamente, es la única vez que he vendido una colección, un acumulamiento, colección o como se llame, de etiquetas de todo tipo que yo llevaba. Te lo agradezco a Benavides, esa vez me ayudó un poco a salvar mis gastos, porque nadie me ayuda a nadie, más que en esa época lo hizo Benavides. La verdad me quedé sorprendido porque él maneja otro tipo de colecciones más avanzadas, bla, bla, ¿no? Y ahorita, la verdad, sigo todavía sorprendido porque las compró, porque pienso que Benavides no las ha estudiado. ¿O no, Benavides? Mira, es que me vas a quemar porque ya me pusiste tantas flores que ahorita yo no puedo hacer más que pasarles un rastrillo. Las compré porque no me dejaron ningún material los otros comerciantes, entonces... Te pasas, en serio. Te lo agradezco. Es un clasificador grande. Ahí está, ¿verdad? wow. Ahora sí las enseñó. Antes dijo que eran 2. Es la primera época donde yo arrastré de todo lo que yo había. Tuve la fortuna que la gente de correos me tuviera mucha confianza. Me aguardaban todo lo que imprimía mal, lo que ustedes quieran y mandes, ¿no? Inclusive el buen Arnulfo conoce todo el acumulamiento que yo tengo, ¿sí? Y la verdad, no hemos tenido la capacidad de valorar ese material, porque a fin de cuentas quedamos que no es una estampilla, un valor de estado que permite enviar correspondencia. Y es filatélico 100%, ¿sí? Y ahí está para hacer un buen trabajo. Yo me acuerdo que pensé o le mandé información a Miguel, no me pelaron, no me hicieron caso, pero hice lo posible por dar información de lo que yo iba encontrando. Por eso me acuerdo, como si yo tuviera aquí en las manos todas las
etiquetas que me han pasado desde 1990 hasta la actualidad. Me acuerdo de los, yo le llamo fallas de impresión, repetitivas. Me acuerdo de la frama original que presentó Arnulfo, de las águilas movidas, de la barra movida, ¿sí? Yo he tenido mucha oportunidad de que muchos compañeros y compañeras de Corrón me guardaban todo. Y hasta la fecha tengo mucho material ahí que me lo guardan, me lo van regalando, me lo van vendiendo. Valor facial que yo quiero me lo venden. Porque al fin de cuentas es una historia de la humanidad, ¿no? Es una historia del país. Todos los portes que se han manejado, el papel que se ha manejado, las máquinas que he tenido en las manos. Me han permitido tomar fotografías de todo. Que ya desafortunadamente se me descompuso mi disco duro, he perdido mucha información, que afortunadamente Arnulfo fue muy inteligente, ha hecho muy buena colección, mis respetos. Para mí es una de las mejores que hay en exhibición, no quiero hacer a nadie menos. En exhibición es la mejor de México, en etiquetas. Felicidades, Arnulfo, y gracias. Gracias a ti, Lupe. Muy amable por tus palabras. No, la verdad no se oculta. Ahora hay que correr, Arnulfo, a comprar la de Jaime. Bueno, Como la de Víctor. Lo O la malo, de Víctor, a ver si el gordo, como decía Guadalupe, tiene todavía las etiquetas. lo malo es que con la charla de hoy ya estoy más enterado. lo que decíamos en un principio, ¿no? El Hay que conocimiento hace comprarla subir antes el de precio. dar la charla. Bueno, Esto fue en el 96, ¿eh? 96. pues, 96 o 98, no recuerdo, porque hicimos 2 exhibiciones, fue una de las 2. La primera Benavides. Y a mí me sorprendió Víctor que me dijo, vente para que me defiendas. Ah, ¿qué te voy a defender? Pues ya está hecho, ¿no? bueno. No sé si habrá alguien más por ahí con alguna pregunta o comentario final para Arnulfo. No veo ninguna mano en alto. No. Bueno. Con eso, Arnulfo, muchas gracias. Siempre interesante ver este tipo de presentación sobre material que no se le da mucho interés, pero después despierta el interés. Les Muy bien, agradezco Arnulfo. mucho a ustedes. Gracias por haber participado. Muy amables. Gracias a ti. Gracias, Arnulfo. Y el día de mañana.